Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 41, 42, 43, 44, de la novela de No Game No Life, volumen 2, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 41. Sacrificio / movimiento de sacrificio. Parte 4. El Chea, Palacio Real, antigua habitación del rey. Sora ya había comenzado la construcción de una casa en el patio, devolviéndole la habitación a Step. Es esa cama titánica y literalmente de tamaño 15x16. Yacía Step, quien estaba sollozando. Mentiroso, incluso habías dicho que probarías que mi abuelo tenía razón. Recostada boca abajo, Step humedeció las almohadas con sus lágrimas. Mi abuelo no fue un mal rey. Apretó la llave que siempre llevaba consigo y recordó a su abuelo. Abuelo, ¿qué es esta llave? Y Stepanie, no puedes tocar eso porque... ¿Para qué es? La llave es para entrar a un lugar importante, para el agua importante. Ah, mi padre mencionó eso. El abuelo tenía algunos libros que no podía mostrarle a las personas. Espera, Stepanie. Eso es totalmente diferente. De esta es, la llave de la esperanza. ¿Esperanza? ¿De qué? Oh, algún día, te entregaré esto, Stepanie, de verdad. Sí, pero, Stepanie, escucha cuidadosamente. Un día, cuando conozcas a aquellos que creas de corazón que puedes confiarles el Chea, dales esta llave. Repentinamente recordó esos eventos de hace 10 años. Había recibido esta llave de su abuelo 2 años atrás mientras su muerte se aproximaba. Aún no sabía para qué era, pero nunca la dejaba. ¿Por qué había recordado eso justo ahora? Sora. Él. Aquel que había insultado a su abuelo. Aunque no debía haber otra salida, debía dársela a él. Tora-chan, ¿tienes un momento? Ya. Jibril apareció repentinamente de la nada para darle un vistazo a Step desde un lado de la cama. Dejando salir un grito, Step saltó por la sorpresa. ¿Qué demonios? Esto es sobrepasarse, lo sabías. Hay algo que me gustaría decirte, así que por favor no le prestes atención a eso. No, ese no es el problema aquí. Desde este momento, creo que puedes volver a la biblioteca. ¿Desde este momento? ¿Cuándo? No parecía que Jibril estuviera escuchando. Simplemente se inclinó y continuó a su propio ritmo. Determiné que esto sería lo mejor para el maestro, y vine por cuenta propia. Lo que hagas depende de ti. Habiendo dicho arbitrariamente su parte, desapareció nuevamente. Los procesos racionales de los Flugel realmente son diferentes que los de los Emaniti. Aún bastante confundida, Step pensó en las palabras de Jibril. ¿Puedes volver a donde estás ahora? Fue probablemente lo que estaba intentando comunicar. No bromees. Después de eso, ¿cómo puedo perdonarlo? Se lanzó una cobija sobre sí misma mientras decía eso. Aún así, el constante tic-tac del reloj en la habitación la hizo darse cuenta de repente de cuán rojos e hinchados estaban sus ojos. Ella recordó las palabras de su abuelo, a quien Sora había insultado. Quizás había sido por las palabras de Jibril, o quizás había un motivo por el cual los recordaba ahora. Maldición. Tirando las cobijas, Step se levantó de la cama. Capítulo 42. Sacrificio / movimiento de sacrificio. Parte 5. Biblioteca Nacional del Chea. Ya había entrado incontables veces, pero esta vez Step se coló dentro silenciosamente. Sora y los demás estaban, como es usual, en la habitación trasera. Después de aclarar su mente, mientras se aproximaba a la habitación, abrió la puerta ligeramente. Dando un vistazo al interior, estaban Sora, Shiro, y Jibril también. Maestro, es hora de que descanses en solo un poco más. Ojeando un libro, sin quitar sus ojos del mapa, Sora contestó distraídamente. Jibril habló mientras colocaba una cobija sobre Shiro, quien estaba dormida acurrucada en el regazo de Sora. Por mucho que lo mires, es imposible defender el disparate del antiguo rey. Jibril dio un vistazo rápido, como si estuviera consciente de la presencia de Step, y sorprendida, ella se escondió. Aunque por mucho que lo intentara, no había forma de que pudiera esconderse de un Flugel. Sin embargo, ese no parecía ser el caso de Sora. Sin mostrar signos de darse cuenta de nada, Sora contestó en un tono insatisfecho. No es como que esa fuera mi única intención. Simplemente noté una anomalía. Más bien, estás encontrando una paradora-chan, ¿no es lo que quieres decir? Solo estoy revisando estos registros para determinar qué no hacer cuando planee mi conquista del reino Nekomimi. Eso es todo. Sora parecía bastante insatisfecho con la sonrisa irónica de Jibril. Así que, ¿cuál es la anomalía?
Cierto, bueno, hay bastantes. Mientras Jibril se reía divirtiéndose, Sora replicó viéndose algo amargado. La cosa que mencionamos esta mañana, ¿por qué la Eastern Union borra memorias? Como elemento de disuasión, el resultado sería no tener más retadores. Los beneficios serían escasos. Colocando su mano en su mentón, Jibril reflexionó seriamente. Al haber expandido tanto su territorio, dedicarse a defenderse no parece ser mucho para continuar con la expansión. Es natural pensar así. El único que los desafió en esta década fue el rey anterior después de todo. Si ese era su objetivo, entonces había sido muy exitoso. Aún así, ¿por qué había luchado el rey anterior 8 veces? Bueno, así es como son los Imaniti. Después de todo, Jibril dijo esto de manera burlona. También me había preocupado por eso, pero hay algo extraño. Sora habló de forma inexpresiva. No es algo que una persona sensible, responsable de la vida de millones de personas haría. Fue como si Sora hubiera leído su mente. Detrás de la puerta, Step respiró profundamente. Luego examiné el territorio continental de la Eastern Union mientras hablaba, señaló el mapa. Para empezar, estas montañosas minas de alumitite 18 fueron lo que primero apostó el rey anterior. De acuerdo con los libros de Jibril, el punto de fusión del alumitite son 3000 grados. Con la tecnología del procesamiento de metal que poseen los Imaniti actualmente, no tiene valor. Luego, estas llanuras se convirtieron en la piedra angular de la agricultura extensiva de la Eastern Union. El antiguo rey las apostó de segundo. Las llanuras eran lo que son ahora. Sin embargo, esto se debía al desarrollo de la Eastern Union. Al momento de los desafíos no habían sido nada más que simples ciénagas, y eran inútiles como tierra. Lo tercero fue esta mina de carbón. Ese es un recurso que los Imaniti tampoco pueden utilizar. Y de la misma forma fue con la cuarta, quinta y sexta vez. Hasta la octava cuando apostó el Palacio Real. El rey anterior nunca apostó algo de valor, pero más que nada. Sora pinchó el mapa. Toda la tierra continental de la Eastern Union solía ser de Ilchea, ¿no es así? La tierra continental que la Eastern Union había ganado, toda había sido conseguida del rey anterior. Todos los recursos continentales que la Eastern Union necesitaba, fueron tomados del antiguo rey. Ese es solo el resultado. La cosa es que antes de esto, la Eastern Union no tenía tierra continental, lo cual significaba, los que fueron arrinconados, fueron la Eastern Union, una nación avanzada tecnológicamente como esa, incluso capaz de utilizar recursos que requieren un punto de fusión de 3000 grados. Una civilización como esa definitivamente requeriría recursos continentales. En este lugar donde todo es decidido por juegos, incluso el comercio sería determinado por juegos. Para la Eastern Union, que es una nación orientada defensivamente, podría decirse que era una situación crítica. Pero lo que el rey anterior había intentado conseguir al jugar era una de las ciudades costeras de la Eastern Union. Eso proveería recursos marinos al igual que avances tecnológicos. Era una buena apuesta. Aún así, si fue la Eastern Union la que terminó presionada, él debió haber sido capaz de presionarlos más. Entonces, ¿por qué había continuado 8 veces? Distribuyendo tierra inútil para los Imaniti de a pocos en cada ocasión. La única conclusión a la que puedo llegar es que fue intencional. ¿Por qué la Eastern Union persistiría con su desventajosa amnesia? ¿Por qué el Vanguard los desafió 4 veces? ¿Por qué? No, espera. Hay algo mal. ¿Por qué el rey anterior se detuvo después de 8 veces? Considerar lo contrario. No cuántas veces los desafiaron, sino por qué se detuvieron en el número en que lo hicieron. Hasta la octava ocasión, siendo esa el Palacio Real, él había apostado solo cosas con poco valor. La séptima o novena ocasión deberían haber sido igual de buenas. ¿Por qué 8? Habiendo pensado tan lejos, a Sora se le ocurrió una simple hipótesis. ¿Qué si el rey anterior no hubiera perdido su memoria? Esparciendo el mapa y las figuras acompañantes, comparó la información que había reunido. Comenzó en las fronteras abarcando muchos años, y rápidamente confirmó sus pensamientos. Todavía había una teoría llena de agujeros que valía la pena considerar. Había particularmente 2 agujeros evidentes. Cómo el rey anterior había evitado perder sus recuerdos. Y, mientras Sora estaba a mitad de su análisis, tímidamente, como si estuviera dudosa de hablar, Jibril murmuró: Maestro, tu clasificación ciertamente es Imaniti NN, ¿eh? Por supuesto que lo es. Aún perdido en sus pensamientos, Sora miró a Jibril, quien había interrumpido su análisis.
Pero no todos los actos Imanity son tan sabios como el maestro, dijo ella eufemísticamente a Sora, quien estaba intentando pensar en una razón legítima para el disparate del antiguo rey. Estas palabras fueron tan lejos como ella podía ir, teniendo en cuenta las posiciones de sirviente y maestro. Pero Sora habló sin duda. Definitivamente hay aquellos con sabiduría también. Y generalmente, esos tipos son incomprensibles. Esta vez, Sora miró los datos recolectados en su tablet PC. Intentar entender es mi deber. Fue como si hubiera leído la mente de Jibril. Jibril, está bien que hables honestamente, los Imanity aquí son pequeños, indefensos, torpes e incivilizados. ¿Por qué crees en los Imanity de este mundo, que desde tu perspectiva, mental y físicamente, no deben ser más que animales? Es lo que querías decir, ¿no es así? No, eso no es bastante. Era exactamente eso. Cualquier disparate que hubiera hecho el rey anterior, todo debería ser dejado de lado al culpar al comportamiento de los Imanity en general. Sora y Shiro, por su propio ingreso, eran clasificados como Imanity. Sin embargo, la razón por la que Jibril los seguía era porque no eran organismos inferiores como los Imanity. Sora y Shiro eran dos seres capaces de romper el molde de todo sentido común. En consecuencia, las palabras siguientes de Sora fueron: la respuesta es sencilla, yo no creo en la humanidad, ¿eh? Tanto Jibril y Sted, quien estaba escuchando desde afuera, no podían creer lo que escuchaban. Shiro y yo no somos de este mundo, así que debes pensar que somos diferentes de los Imanity en este mundo, pero la verdad es que nada es diferente en el lugar del que venimos. Todos, en todo lugar son vulgares y estúpidos, incluyéndome. El rostro de Sora mientras decía estas palabras autoburlonas estaba de varias maneras, lleno de desesperación. Ese mundo del pasado cubierto de fibra óptica. Un mundo que había sido comprimido hasta el límite, poseyendo inteligencia y costumbres incontables. Y aún así esa tecnología sencillamente condujo a un vasto desborde de información. En cuanto al por qué, todo apuntaba a que donde sea que estuvieran, los humanos eran seres tontos. Los humanos son mierda. Incluso si el mundo cambia, ellos nunca lo harán. Mientras Sora hablaba con disgusto, Step apretó la llave en su mano. No había manera de que pudiera confiarle la llave de su abuelo a Sora después de todo. No había forma que ella pudiera creer en este hombre. Pensando así, Step comenzó a retirarse. Sin embargo, creo en esa posibilidad, pero las palabras de Sora no pararon. Limpiando el polvo del suelo junto a Sora como si se preparara para sentarse, Jibril se arrodilló. La razón es ella. Sora habló mientras acariciaba suavemente el rostro durmiente de Shiro, quien tenía su cabeza en su regazo. Guardar tanta información en su pequeña cabeza, debió haberla dejado exhausta. Si los humanos fueran todos basura inútil como yo, nos habríamos perdido en la desesperación hace mucho. Su expresión mientras acariciaba la mejilla de su hermana, comparada a la del hombre que estaba lleno de frustración y desesperación hace poco, le pertenecía completamente a una persona diferente. Ellos definitivamente existen. El amable hermano entrecerró sus ojos, como si mirara una luz, lleno de admiración y aspiraciones por esta chica pálida, cuyo pecho subía y bajaba suavemente. Las personas, la pequeñez que sientes, ocurre debido a nuestra estupidez, aún así es gracias a ello que aprendemos, que nos levantamos para posiblemente alcanzar incluso a los dioses. Tales deseos y sueños son lo que su pequeño cuerpo representa, la esperanza de un genio. Hey, soy un idiota. Después de todo, él se rió irónicamente. Soy bueno observando a los de mi propia clase. Realmente, este mundo está lleno de ellos lo suficiente como para hacerme enfermar. Sin embargo, pero Shiro es diferente. Mientras acariciaba su cabeza que estaba recostada en sus rodillas. El día que conocí a Shiro 8 años atrás, como si recordara que había sucedido ayer, los ojos de Sora se alejaron. Era una niña de solo 3 años de edad. ¿Pero qué creerías que fue lo primero que dijo cuando escuchó mi nombre? En verdad que vacío. 19. Sin entender, Jibril frunció el ceño. Explicando, Sora se rió. Una niña de 3 años, haciendo bromas en múltiples idiomas, vio que me reía superficialmente con el resto de la multitud y me golpeó con una frase con doble sentido. La primera vez que nos conocimos, de verdad es para reírse, ¿no es así? Sus palabras no contenían ni autodesprecio ni ira. Como si tuviera fiebre, Sora se rió intrépidamente. Estaba en trance. Los genios por los que siempre me había emocionado, eran reales. Lo que su imaginación sin valor había pensado, había saltado justo frente a sus ojos. Él se preguntó a sí mismo, ¿cómo es que ella podía hacer eso? Y se preguntó de nuevo, ¿por qué no puedo?
completamente diferente, vio un mundo completamente diferente. Una persona abrumadora. Y en cuanto a mí, que me convertí en hermano de ese genio, Sora rió amargamente otra vez, aún así había determinación mezclada. A pesar de lo diferentes que éramos, lo anhelé. Decidí creer. Incluso alguien tan inútil como yo, si trabajaba duramente, aunque no pudiera seguirla a ese reino, al menos podría llegar cerca. Es por eso que no creo en la humanidad, como no creía en sí mismo. Es por eso que creo en esa posibilidad, mientras pudiera creer en Shiro. El potencial de la humanidad es infinito. Es solo que ese potencial puede ir en cualquier dirección. Por lo tanto, los humanos pueden ser infinitamente sabios, o infinitamente estúpidos si es así. Si soy lo infinitamente estúpido lo suficiente, entonces, quizás un día pueda alcanzar a mi infinitamente sabia hermana. Una revolución perfecta. Sonriendo, Sora continuó acariciando suavemente a su pequeña hermana. Arrodillada cerca de ellos, Jibril observó con mucho interés. Él probablemente no se percató. Pasando por alto eso, en aquel momento, él solo tenía 10 años. Con eso, a los 10 años de edad, él había descifrado la esencia de las palabras de esa niña de 3 años, y las había aceptado, incluso respetado. Y luego, pensando en qué hacer sobre ello, se había dado cuenta que no podía ganar de esa manera, y así había forjado su propio camino. ¿Alguien así, alguien que pudiera hacer eso, cómo los llamarías? Él se llamaba a sí mismo un estúpido, probablemente él mismo no se había dado cuenta. Ya veo, la línea entre la genialidad y la estupidez es en efecto bastante delgada, esas son palabras profundas. Jibril del mismo modo miró hacia arriba, observando al mar de estrellas en el infinito cielo nocturno más allá de la luz celeste. Sora habló. En nuestro mundo original, los humanos han volado por el cielo, y han cruzado las estrellas. Hablando honestamente, no puedo creerlo. Exactamente, nadie podría. Ni siquiera los mismos humanos, pero había aquellos que creían, que soñaban. Precisamente porque nacieron sin alas, miraron hacia arriba y anhelaron el cielo cada vez más. Al final, con sus propias manos, se elevaron en el más allá sobre alas de hierro. Luego soñaron incluso más alto, incluso más lejos, hasta que pudieron alcanzar las mismísimas estrellas. Debido a que nacieron sin nada, podían añorar apuntar a lo que está muy lejos. Si no lo tenemos, entonces lo encontraremos. Si no podemos encontrarlo, entonces lo haremos. Si aún no podemos obtenerlo, entonces seguiremos buscando hasta el fin del mundo. Nacer sin nada. Precisamente por este hecho, ellos son los débiles orgullosos, la prueba de las infinitas posibilidades de los humanos. Ellos están definitivamente entre la humanidad, aquellos que lo han encontrado. No una de las incontables imitaciones como yo, sino un genio sin igual. No intentar entender eso, sería un pecado, ya que las palabras de los genios son demasiado obvias para sí mismos. Tanto que no pueden explicarlas. Así que el deber de comunicar eso, recae sobre nosotros los hombres comunes. Si no crees en el inicio, entonces no puede haber un comienzo. Es lo mismo para el rey anterior. Riéndose, Sora miró el mapa nuevamente. Jibril simplemente cerró sus ojos. Produjo una luz mágica en su mano, e iluminó los alrededores de Sora. Yo creo en lo que el maestro cree. Si el maestro creerá en los Humanity, entonces simplemente te seguiré hasta el final. Eso es todo. Escondiéndose tras la puerta, escuchando ese intercambio, la mente de Steph se agitó. Aunque fue difamado interminablemente, la espalda de su abuelo había sido muy amplia y cálida. Gentil y cálida, la espalda del hombre que creía incesablemente en las personas. Cuando conozcas a aquellos que de corazón creas que puedes confiarles, eché a frío y calculador, un hombre que siempre había dudado de las personas. Él era diferente a su abuelo, pero por eso, era alguien que creía en la capacidad de las personas más que cualquier otro. Estaría bien confiarle esta llave que su abuelo le había dejado. Ella misma no sabía para qué era, pero, si era él, si era Sora, su abuelo estaría satisfecho. Él la halagaría. Escogiste una buena persona, Sora. Crea abriendo lentamente la puerta, Steph vio a Jibril sonriendo débilmente y a Sora que parecía sorprendido. Steph sencillamente habló con firme determinación. Hay algo que quiero entregarte. Capítulo 43. Sacrificio / movimiento de sacrificio. Parte 6. Al siguiente día en la habitación real, ahora la habitación de Steph. 4 personas. Steph, Sora, Shiro y Jibril estaban dentro. Es la esencia general de ella. Habiendo dicho todo lo que recordaba, Steph describió la historia de la llave. Las primeras palabras que llegaron en respuesta. Definitivamente son libros eróticos. Y así, Steph se arrepintió intensamente de su decisión. No hay manera de que ese sea el caso. ¿Cómo demonios entiendes eso de mi descripción? Pero él estaba apurado por callar a tu padre. Él dijo que era algo diferente.
En el anterior mundo del que venimos Shiro y yo, los libros eróticos eran algo que estadísticamente el 90% de los hombres escondía, el 80% también esconde artefactos eróticos SIP. Bueno, esta es una llave importante. Step había estado preocupado de que no hubieran entremeses en este mundo. Sin palabras que le quedarán, Step cayó de espaldas sobre la cama en silencio. Pero maestro, todavía no sabemos dónde va la llave. Los libros eróticos absolutamente siempre son escondidos en la habitación, en otras palabras justo aquí. Sin duda alguna, si es una habitación oculta que ya hayamos encontrado, es probable que sea esa que está por allá. Ante estas palabras, Step se levantó apuradamente y dio la vuelta. Cayéndose de la cama, Step persiguió a Sora y los demás. Lo primero, la cama está inclinada. Shiro se cayó después de todo. Unos días atrás Sora en efecto se había levantado inconsolable. Step recordó esto. Así que si empujas la cama y miras de cerca, realmente hay una inclinación. Mira las balanzas decorativas talladas en las placas al pie de la cama. La balanza se inclina hacia la izquierda, lo cual quiere decir que la izquierda es más pesada, lo que significa que hay algo a la izquierda. Indiferentemente, sin catarsis alguna, Sora reveló fácilmente el misterio. Lo siguiente, el estante de la izquierda. Los intervalos de las repisas no son uniformes. Aunque las repisas del estante de la derecha lo son, cierto es eso, ciertamente es así, son irregulares, pero en general el patrón se puede dividir en grandes y pequeñas. Él apuntó a las filas de repisas en la parte superior. Si tomas esto como 0, el resultado es 01, 00, 11, 10. Convirtiéndolos del código binario serían 1, 0, 3, 2. En esta habitación, bueno, el único libro con más de 1000 páginas es la enciclopedia. Diciendo eso, Sora tomó la enciclopedia de la repisa. La primera palabra en la página 1032, en el idioma Imaniti, faro. Bueno, convencionalmente esto probablemente se referiría a un candelabro o una lámpara con forma de araña, alguna clase de accesorio de iluminación. Sora caminó hacia algunas velas que estaban sobre la pared. Había un guión elaborado con esa palabra en el medio, como si fuera hecho con una pluma sin tinta. Mientras hablaba, tanto Jibril como Step observaban. En efecto, había una agolladura leve. Así que se refiere a las velas en la parte izquierda de la habitación, específicamente las velas del medio. Además, esa palabra está conectada por 3 flechas en la izquierda apuntando a los apuntes relacionados. Así que, él inclinó el candelabro 3 veces a la izquierda. Finalmente, una flecha a la derecha apunta hacia la palabra puerto en la página 605 como un objeto relacionado. Básicamente. Luego inclinó el candelabro una vez a la derecha. Una vez que lo hizo, el candelabro se deslizó. Dentro de ese espacio habían 4 teclas. Shiro resolvió el resto desde aquí, así que ella lo explicará. Faro, puerto, letra Imaniti factorizada en intersecciones de número de línea. Sonidos de clic podían escucharse perfectamente. 4 dígitos. Respuesta, 2642. Mientras Jibril y Step observaban sorprendidas, Sora, como si mostrara trucos de magia rápidos, aplaudió y las dirigió hacia la siguiente parte. Y observando eso, tras la cortina, uno de los bloques de la pared de alguna manera se levantó. Y es bastante pesado, así que antes nos tomó tanto a mí como a Shiro un esfuerzo considerable, pero al demonio con eso ahora. Jibril, si nos haces el favor, sí, como desees. Jibril se concentró ligeramente. Una vez que haces eso, como dijimos, retumbar, retumbar, retumbar. El estante se mueve. Detrás del ahora desplazado estante había algo que parece una puerta cerrada. La llave debe ser para eso, ¿no es así? Sacando la llave que había obtenido de Sora habló relajado. Demasiado relajado y demasiado brusco. Este debió haber sido un mecanismo que el antiguo rey había planeado desesperadamente con toda su astucia. Con Jibril incluso desconcertada ante esta despreocupación, Step gritó: sé cuando descubrieron esto. Como dije, el día que Shiro se cayó de la cama. Asiente. No, espera. Por favor espera, pensó Step. Ese sería el día que me convirtieron en perro, y desafiaron a Jibril a un juego. Tienes buena memoria. Es un trauma que nunca seré capaz de olvidar incluso si quisiera. Más importante. Step recordó ese día, cuando Sora había despertado temblando. Step había perdido en Blackjack. Habían procedido a diezmar a los nobles y luego habían visitado las bibliotecas. Cuando encontraron tiempo para resolver todo esto. Cuando Step llamó a los nobles, en esa hora supongo, sin escándalo alguno, lo habían resuelto en tan poca cantidad de tiempo.
Este misterio, que Step había meditado durante tanto tiempo, fue resuelto como si fuera solo para matar el tiempo. Step estaba asombrada, pero fue como si Sora no estuviera consciente de su propia hazaña. Bueno, con eso dicho, no pudimos encontrar la llave, así que esto es lo más lejos que llegamos. Pero maestro, una puerta de tal grado, incluso sin una llave, sí, pudimos haberla tumbado fácilmente, pero hacer trampa en un juego de acertijos como este sería aburrido. Sora se rió y Shiro asintió. Cierto, todo esto era solo un juego para ellos relajándose, Sora tosió. Ahora, vayamos a rendirle culto al tesoro de libros escondidos dentro. Primero vendaré los ojos de Shiro. No es justo. El tiempo es imparcial. Por favor, espera 7 años que no he estado diciendo que no son libros eróticos. Sora giró la llave que había obtenido de Step en la cerradura. Con el sonido de conexiones refinadas crujiendo, la puerta se abrió. Incluso Sora, que había estado esperando libros eróticos solo un momento antes. ¿Qué podía ser? Al unísono, quedaron boquiabiertos. Todos. Allí había un estudio sin ventanas. Junto a los estantes repletos de libros había accesorios sentimentales, mesas y sillas, todo cubierto de polvo. Pero al contrario de la tranquilidad, algo sobrenatural podía sentirse. Una sensación de que uno no debería entrar aquí tan despreocupadamente, lo cual detuvo los pies de todo el grupo. Sora pasó saliva, y lentamente atravesó la puerta. Y miró el libro colocado en el centro del escritorio, que aún se encontraba abierto. Luego pasó una mano sobre las ilegibles páginas polvorientas. Solo una declaración había sido escrita allí, en una letra fuerte. Del rey de lo que queda de los Imanity para el rey que nos va a traer de vuelta, dejo esto para ti. Sora cambió la página cuidadosamente y leyó lo que seguía. No fui un rey sabio. Quizás pude haber sido recordado como un rey extraordinario. Pero por el bien del que no soy y yo, esto traerá un resurgimiento. Estoy dispuesto a pasar por esta vergüenza, con la esperanza de que a través de los esfuerzos que he hecho, consiga que el camino del siguiente rey sea clarificado. Sora permaneció en silencio y sin moverse, y tanto Shiro como Jibril, que entendían lo que esto quería decir, hicieron lo mismo. Aquí había un hombre que había abandonado la gloria. En toda su vida, había apostado en incontables juegos con otras naciones, siendo la Eastern Union la única que había sido desafiada 8 veces. Un hombre que los había desafiado imprudentemente a pesar de las derrotas, buscando descubrir y exponer todos sus secretos. Por ende, los Imanity se encontraban al borde de la destrucción. Sus propias acciones habían acelerado el proceso, y aún sabiendo que se había puesto en una serie de ofensivas, como si fuera un tonto. Comenzando con la Eastern Union, dedicándose a descubrir las artimañas del enemigo, fue despreciado y maldecido. Este era un registro de un hombre que entendía todo eso, era verdad después de todo. El rey anterior no había perdido su memoria, no puede ser. ¿Por qué? Incluso Jibril misma no había sido capaz de evadir la amnesia cuando enfrentó la Eastern Union. Pero Sora se dio cuenta. Fue solo una suposición, pero era casi seguramente la verdad. Jibril, un idiota adinerado, entra a tu casino. Si quisieras todo su dinero, ¿qué harías? Lo tentaría con juegos que quizás fuera capaz de ganar, sin importar cuántas veces le tomara. Dándose cuenta en consecuencia, los ojos de Jibril se abrieron ampliamente. El rey anterior se lanzó por ello. 8 veces. Entregando deliberadamente la tierra, de modo que algún día pudiera ser recuperada, pero incluso si su memoria no fue borrada, la Eastern Union debió haber buscado detenerlo de hablar. Por lo tanto, lo más probable, la condición debió haber sido, no puedes decirle a nadie mientras vivas. Lo que quería decir, que después de la muerte no estaba incluida en la condición ni así. Con un cuerpo incapaz de usar magia como los elfos. Él era el único que había comprendido los contenidos de un juego que no podía ser registrado. El próximo rey, será el apostador más fuerte de los Imanity, ¿así era? Sí. Sora murmuró la voluntad del difunto rey, y Shiro también entendió el propósito. Él probablemente lo sabía. Él había hecho la apuesta a pesar de saber que otros países definitivamente enviarían sus propios agentes. Aún así, él había calculado que aquel que se sobrepondría a todos y sería coronado, sería una persona. Debido a la interferencia de otros países, solo podía pretender ser un perdedor y dejar este registro para aquellos que continuarían. Habiendo concluido que si luchaba directamente no podría ganar, en vez de ello, guardó este registro inmaculado. Step. ¿Qué? Quizás sin entender la situación, Step estaba confundida con el tono de voz serio de Sora. Tu abuelo no, el difunto rey era sin ninguna duda tu abuelo. Sora recordó cómo Step, con el fin comprender los trucos que había utilizado en Blackjack, había apostado incluso sus panties.
Él había sido despreciado por todas las otras naciones, e incluso por su propio pueblo. Y aún así continuó actuando como tonto, y se dedicó a sí mismo a entender. Dentro de su corazón, se había preparado para lo máximo. Sin perder nunca la fe en el rey que nos va a traer de vuelta. ¿Era esto fe en la raza humana? Él había apostado que entre los humanos, lo peor de lo peor, emergería uno capaz de sobreponerse a los demás. La posibilidad era casi cero, pero él creía en la posibilidad de que no fuera cero. Fama, gloria, alabanzas, una vida plena. Por el bien de la victoria final, él había vivido una vida de derrotas y vergüenza. Los hermanos que habían sido confiados como el rey que nos va a traer de vuelta simplemente permanecieron de pie, mirando su camiseta con las palabras "yo los humanos". Sora habló. Hey Jibril, que un tipo así hubiera existido es insoportable, ¿no es así? Eso supongo. Ella sintió que podía ver un destello de las cosas en las que su maestro creía. Jibril, con el fin de cambiar su percepción, cerró sus ojos. Sora sacó su celular y abrió el programador de tareas. Luego tecleó con sus dedos. Sin duda alguna, lo que había escrito era: objetivo, conquista absoluta de la Eastern Union. Capítulo 44. Jaque mate. Parte 1. Embajada. Corrección, originalmente el Palacio de Elchea. Mirando al edificio, Shiro murmuró: me duele el cuello. Wow, nunca esperé que fuera así de grande, pero no creo que los humanos tengan la tecnología para hacer esto, ¿no es así? Sora se quejó mientras tomaba su cuello. Sin ninguna pizca de interés, Jibril respondió llanamente: por supuesto, este es el resultado de remodelados constantes después de que la Eastern Union tomara control sobre él. Contestó Sora. Aunque estaba seguro de eso, solo quería ver un destello de esperanza. ¿No? ¿De qué estás hablando? No, con respecto a algo más. Step apuntó al suelo furiosamente y dijo: ¿puedes explicarme por qué estamos aquí? Jibril y Shiro, quienes también fueron traídas aquí sin escuchar una explicación, miraron hacia Sora, reafirmando la pregunta de Step. Bueno, solo quería ver esas lindas hombres bestia 21. Sora contestó vagamente a su pregunta antes de moverse hacia adelante, pero fue bloqueado por Step rápidamente. Oye, espera un minuto, aunque estamos en Elchea, esto aún es una embajada. Lo sé, pero esto era originalmente mi ciudad del rey Gururu, así que, esta es una violación a los derechos territoriales. ¿Quién está violando los derechos territoriales? Ya había pedido una cita con anticipación, Eso es imp. Step estaba a punto de replicar, pero fue interrumpida abruptamente por él. ¿No es así, anciano? Hacia esas palabras que Sora había recitado, la puerta de la inmensa embajada se abrió repentinamente y una figura apareció. Bienvenido, Su Alteza el Rey y la Reina de Elchea, de cabello blanco debido a lo viejo, con orejas de lobo y una cola gruesa mientras vestía pantalones a cama. Un hombre bestia anciano, bajó por las escaleras y se puso a la altura de los cuatro, antes de inclinarse como forma de respeto. Encantado de conocerlos, estoy encargado de los asuntos externos aquí en Elchea para la Eastern Union, Atsuse Ino. Dijo el anciano, Atsuse Ino, con una actitud respetuosa y educada. Extraño. ¿Cómo hicieron contacto el uno con el otro? Aunque Sora no sabía por qué Step estaba sorprendida, replicó: porque más temprano esta mañana, él me vio en el balcón de la biblioteca, Luego utilicé mímica para comunicar el mensaje de voy a ir en este momento, y el anciano estuvo de acuerdo. Así que, como dije, ya había pedido una cita. No, esto es muy extraño, Step prosiguió. Espera un momento. ¿Que este lugar no está a 30 kilómetros de la biblioteca? Sí, estaba bastante impresionado de aprender que la vista de los hombres bestia es tan buena. Algo estaba mal, no debería ser así. Es comprensible que los hombres bestia pudieran hacer eso, pero el problema es, ¿cómo lo vio Sora? Sin embargo, Ino no prestó atención a ese punto y tranquilamente hizo un trato con Sora. Están aquí para visitar la embajada de la Eastern Union en Elchea, para ver a Atsuse Izuna, ¿correcto? De esta forma, Ino les dijo su propósito de visita preventivamente. Ino cerró ligeramente sus ojos. Como hombre bestia que podía leer el corazón de las personas, él se anticipó. Step instantáneamente respiró con dificultad. Ese par de ojos sí, eran como los de Sora, espera incluso peor que ellos. Era como si esos ojos pudieran dar un vistazo directamente a la mente de alguien. Ya que estás informado, entonces condúcenos allá. Pero enfrentándose a esos ojos, Sora resistió su mirada sin vacilar. ¿Qué vio Ino en Sora? Por acá. Así, él comenzó a guiarlos.